Bienvenidos a nuestro canal en modo historia. El tema del día de hoy, la Guerra Fría. La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, ideológico, militar e informativo iniciado tras finalizar la Segunda Guerra Mundial entre el bloque occidental capitalista, liderado por los Estados Unidos, y el bloque del Este, oriental comunista, liderado por la Unión Soviética. La primera fase de la Guerra Fría comenzó inmediatamente después del final de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Estados Unidos creó la Alianza Militar de la OTAN en 1949 con el objetivo de frenar la influencia soviética en Europa. La Unión Soviética respondió a la creación de esta alianza con el establecimiento del Pacto de Varsovia en 1955. Las principales crisis de esta fase incluyeron el bloqueo de Berlín de 1948 a 1949, la segunda fase de la Guerra Civil China de 1946 a 1949, la Guerra de Corea de 1950 a 1953, la crisis de Suez de 1956, la crisis de Berlín de 1961 y la crisis de los misiles cubanos de 1962. La Unión Soviética y los Estados Unidos comenzaron a competir por la influencia en América Latina, Oriente Próximo y los estados recién descolonizados de África y Asia, donde el comunismo tenía gran fuerza y donde se vieron enfrentamientos tales como la emergencia malaya o la guerra de Indochina. Después de la crisis de los misiles cubanos, comenzó una nueva fase que vio cómo la ruptura sino-soviética, es decir, China, Unión Soviética, complicaba las relaciones dentro de la esfera comunista, mientras que Francia, aliado de los Estados Unidos, comenzó a exigir una mayor autonomía de acción, llegando incluso a abandonar la OTAN. La Unión Soviética invadió Checoslovaquia para reprimir la Primavera de Praga de 1968, mientras que Estados Unidos experimentó una agitación interna del movimiento de los derechos civiles y la oposición a la guerra de Vietnam. En las décadas de 1960 y 1970, un movimiento internacional por la paz se arraigó entre los ciudadanos de todo el mundo. Se produjeron movimientos contra las pruebas de armas nucleares y por el desarme nuclear, con grandes protestas contra la guerra. En la década de 1970, ambas partes comenzaron a hacer concesiones para la paz y la seguridad, marcando el comienzo de un periodo de distensión o detente, que vio las conversaciones estratégicas de limitación de armas y las relaciones de apertura de los Estados Unidos con la República Popular China como un contrapeso estratégico para la Unión Soviética. La fase de estabilidad se derrumbó a finales de la década con el comienzo de la guerra afgano-soviética en 1979. La década de 1980 fue otro periodo de tensión elevada. Estados Unidos aumentó las presiones diplomáticas, militares y económicas sobre la Unión Soviética en un momento en que ya sufría un estancamiento económico. A mediados de la década de 1980, el nuevo líder soviético Mikhail Gorbachev introdujo las reformas conocidas como Glasnost 1985 y Perestroika 1987 y puso fin a la participación soviética en Afganistán. Las presiones por la soberanía nacional se fortalecieron en Europa del Este y Gorbachev se negó a apoyar militarmente a sus gobiernos por más tiempo en la llamada Doctrina Sinatra. El resultado en 1989 fue una ola de revoluciones que, con la excepción de Rumania, derrocó pacíficamente a todos los gobiernos comunistas de Europa Central y Oriental. El propio Partido Comunista de la Unión Soviética perdió el control del territorio y fue prohibido luego de un intento fallido de golpe de Estado en agosto de 1991 contra el gobierno anticomunista de Boris Yeltsin. Esto a su vez condujo a la disolución formal de la Unión Soviética en diciembre de 1991, la declaración de independencia de sus repúblicas constituyentes y el colapso de los gobiernos comunistas en gran parte de África y Asia. Espero que les haya servido. Si es así, déjanoslo saber en la caja de comentarios. Suscríbete al canal si no lo has hecho y si quieres estar al día con los videos que subimos, dale a la campanita de notificación. Hasta la próxima.